Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo webinar del CEFEM. El día de hoy se hablará de consumo prenatal de sustancias y consecuencias neonatales, desafíos actuales para el equipo de salud. De parte de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría, queremos felicitar al CEFEM por la iniciativa, realmente un tema muy candente y actual, y por supuesto agradecer a cada uno de los disertantes y paneles reactivos que nos acompañan en la tarde de hoy. Le dejo la palabra a la doctora Valera y a la doctora Nieves, son las coordinadoras de este webinar, para que continúen con la presentación de los disertantes. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Bueno, yo voy a presentar a los disertantes de hoy. Para mí es un placer presentar a la doctora Gladys Sá. Ella es jefa del servicio de neonatología del Hospital Fernández, es mi jefa. Va a comenzar a disertar y luego van a exponer las doctoras Paula Osorio. Paula Osorio es médica pediatra de la Universidad de Buenos Aires y de la Sociedad Argentina de Pediatría, es médica toxicóloga y trabaja en el Centro Nacional de Intoxicaciones del Hospital Posada. Y la acompaña la doctora Jessica Taiman. Ella también es médica pediatra de la Universidad de Buenos Aires y de la Sociedad Argentina de Pediatría, es médica toxicóloga y también trabaja en conjunto en el Centro Nacional de Intoxicaciones del Hospital Posada. Bueno, sin robar más tiempo, le doy la palabra a la doctora Gladys Sá y bueno, espero tener un excelente webinar. Hola a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor poder hablar con todos ustedes. Esta oportunidad, gracias CEFEM, gracias a la comisión actual del CEFEM, es una enorme oportunidad para empezar a hablar de un tema muy complicado. A ver. Ahí se ve mi presentación, ¿sí? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, ok. Bueno, voy a intentar, un poco, hay mucho para hablar, pero voy a hablar de los efectos. En principio voy a focalizar la charla en los efectos del consumo problemático en el feto y en el recién nacido. Hay conceptos muy antiguos, ya no se usan más drogas de uso, se usa sustancias de uso, ¿no? Es una manera un poquito más sencilla de poder, más fácil de poder dialogar con las madres. ¿Qué es droga de abuso? Bueno, es cualquier droga psicoactiva, ¿no? Que actúa predominantemente en el sistema nervioso central, que ocasiona cambios en el estado de ánimo y de conciencia. Y el uso problemático de drogas o de sustancias es cuando la repercusión en más de un aspecto psicofísico, sociofamiliar, académico, laboral o legal afecta a la droga a esos aspectos y por lo tanto hace de ese consumo algo multicausal complejo. El consumo de drogas en el embarazo siempre es un uso problemático de drogas. Y un poco trayendo la experiencia de haber compartido muchos espacios de trabajo, como estábamos charlando antes, con toxicólogos de adultos, la madre que llega con consumo, la madre que es considerada adicta, es un consumo problemático de por sí. Sin embargo, los cambios psicológicos en el embarazo pueden fortalecer la adherencia al tratamiento. Así que nosotros tomamos esto como una oportunidad. Es un enorme problema que la madre llegue con consumo al parto y haya transitado el consumo en el embarazo, pero también es una oportunidad. Y a mí me parece importante saber que hay pocos datos en embarazadas. Recién lo charlábamos también antes de la charla, que la verdad que es difícil encontrar datos en embarazadas. Y hay algo que es por ahí más impactante, saber que hay poco conocimiento de las embarazadas en relación al consumo. Y ahí hay un espacio de trabajo. Y una pregunta que sea, estos datos que voy a pasar son bastante antiguos, pero sin embargo son relevantes y persisten, algunos van a ver. Pero en Brasil, en Sao Paulo, en el 2006, se hace una encuesta a las embarazadas que habían pasado por consultorio y se les pregunta si habían recibido información durante sus consultas y bueno, para sorpresa, solamente el 38% de esas embarazadas habían tenido información. Dublín, Irlanda, en el mismo año, el 75% de las embarazadas, de las cuales las menores, 75% menores de 18 años, solo el 44% habían recibido información. Y eso, comparado con el 1992, habían hecho la misma encuesta, había bajado porque en 1992 había sido el 78%.
En Canadá, hablando de alcohol y consumo, en el 2000, en base a una encuesta, también encuentran un consumo habitual en el 50% de las embarazadas y un 25% en algún momento del embarazo y entre un 7 y un 9% en toda la gestación ininterrumpidamente. Una manera de estandarizar el consumo de alcohol, que ha sido tal vez uno de los, que es en este momento la droga que quizás uno más debería analizar, se utilizó una unidad estándar, que es la unidad de bebida estándar, que es VE, que significa 14 gramos de etanol y que corresponden a 340 mililitros de cerveza, 150 mililitros de vino y 40 mililitros de whisky. En el 2000, tratando de usar esta unidad, se observó también en una encuesta que el 94% de las embarazadas había consumido 2 unidades en alguna ocasión en el embarazo, que un 3% había sido 3 a 4 unidades y que el 3% restante había tomado por atracones, o sea, más de 5 unidades, 5 más unidades. Claramente es un problema de alcohol y en Estados Unidos, buscando también el consumo de alcohol, encuentra por encuesta en el 2003 el 10% del embarazo con consumo de alcohol y el 4% por atracones. O sea, es un tema y es difícil juntar esta información o adquirir esta información. Un poco trabajando después de muchos años, nosotros nos preguntábamos cuánto era el consumo de alcohol y drogas en embarazadas en nuestro hospital. Y realizamos un estudio de embarazadas internadas en el hospital y el impacto, y también analizamos el impacto inicial de recién nacido en el 2021. La primera autora es la doctora Marina Rizzo, que es una toxicóloga de adultos, y bueno, y todo el equipo neonatal y obstétrico. Costó bastante, porque se hizo peripandemia, y fue un estudio prospectivo, observacional, transversal, analítico, incluyó embarazadas entre 16 y 40 años que ingresaron para parto o cesárea. Son 7 meses, fueron consecutivas y secuenciales los casos. Se excluyeron las más de 16 años por ser menores y la gestación menor de 26 semanas porque era muy difícil abordar la patología neonatal, y también se excluyeron las madres que estaban internadas más de 48 horas por 2 temas. Uno, porque podían haber consumido, y otro porque el alcohol que estábamos detectando en las primeras muestras detectaba hasta 72 horas como máximo antes de la toma de muestras. Y obviamente se eliminaron a aquellas personas o aquellas embarazadas que no se habían podido hacer la encuesta o recolectar la orina. Que usamos datos subjetivos y objetivos. Los subjetivos fueron una encuesta CIS y una encuesta para consumo durante el embarazo. O sea, usamos 2 encuestas. Y para la detección de consumo usamos la orina. Intentamos usar meconio o cabello, pero no lo logramos. No pudimos acceder a eso. Así que hicimos recolección de orina. Y la detección de metabolitos era 48 horas después del nacimiento, dentro de las 48 horas. Detectamos drogas y alcohol. El ACIS, que es una encuesta muy amigable, muy fácil de hacer, que está fraccionado en 8 preguntas o en 8 ítems, clasifica en riesgo bajo, moderado o alto y separa el alcohol de las otras drogas. Y lo que tiene de bueno es que entre 10 y 15 minutos lo que hace la CIS es preguntar sobre el consumo durante la vida. Y eso es como que va escalonando, así que es muy fácil de hacer y es muy simple de acceder a la pregunta cuando uno está entrevistando a la embarazada o a la parturienta. Nosotros logramos, en realidad teníamos 457 pacientes y logramos ingresar la mitad, 231. Por varias razones, la mitad porque algunas personas no quisieron entrar, porque faltó la orina en la encuesta, o porque tenía más de 48 horas de ingreso, pero 231 embarazadas entraron en el estudio. Y cuando uno hace la comparación del consumo durante la vida por ACIS y el consumo durante el embarazo, más o menos replica lo mismo. Y yo lo traigo al trabajo porque en realidad es una manera de ver con qué uno está lidiando, ¿no? En la prevalencia de consumo durante la vida, el alcohol obviamente toma la delantera, hubo el 96% de consumo de alcohol, 53% de tabaco, 22% de marihuana y 8% de cocaína. Esto en el embarazo, cuando se le hace la encuesta por el embarazo, para el consumo dentro del embarazo, se observa también el alcohol 45%, el tabaco el 12%, la marihuana el 5% y la cocaína el 2%. Así que estamos
digamos, durante la vida y el embarazo, obviamente lidiando con las mismas drogas. Cuando fuimos a analizar el impacto que tenía el recién nacido, para nuestra sorpresa, en forma muy significativa, cuando uno analiza los recién nacidos con orina negativa y los recién nacidos con orina positiva, ve que el peso de los recién nacidos con orina positiva era estadísticamente o significativamente por Mann-Whitney más bajo, igual que la de gestacional, con una significancia bastante alta. Y cuando uno va a ver el consumo de drogas y el impacto del recién nacido en cuanto a peso, y ve la droga que impactaba más, el alcohol, que es lo que está marcado en rojo, aparece con una significancia de 0.02, le sigue después el tabaco y por último, casi en forma significativa, la cocaína. Cuando yo recomiendo esta guía, estas recomendaciones hechas, validadas, ampliadas en el 2022, pues ya había una guía previa, que en realidad lo recomiendo para las personas que no tienen mucho acceso a bibliografía que concentre en una sola recomendación muchos aspectos, incluso el tema de la abstinencia en la madre, todo es muy buena la guía. Tratando yo de buscar, de ver si nuestra prevalencia era semejante a la prevalencia nacional, hay un estudio de consumo de mujeres entre los 12 y 65 años del 2017, donde también está de vuelta el tabaco y el alcohol, o sea, el alcohol en un 75%, el tabaco en un 47% y la marihuana en un 13%. Y bueno, y ahí hay, esta es nuestra situación. Y yo ahora voy a detenerme a hablar algunos aspectos de las drogas en general y el embarazo. Obviamente ninguna dosis es segura, ni ninguna droga debe ser consumida en el embarazo. Todas las drogas tienen efecto teratogénico y además tiene el agravante que en el periodo de organogénesis las mujeres no sabemos que estamos embarazadas y podríamos estar consumiendo. Entonces, la organogénesis, que es entre los 18 y 60 días, es el área de mayor riesgo para producir efecto teratogénico. Y el embarazo tiene algunas características que una es el retardo del vaciamiento gástrico y la reducción de la motilidad intestinal, que hace que haya un aumento del efecto del alcohol. También hay un aumento del volumen corriente pulmonar, entonces hay mayor efecto de los fumables, de la marihuana, del crack, de la pasta base. Hay una disminución de la concentración de albúmina, así que hay mayor droga libre, por ejemplo las benzodiazepinas. Y hay una liberación de la reserva lipídica al final del embarazo, por lo tanto el cannabis puede reaparecer al final del embarazo cuando se libera la reserva lipídica. Y en cuanto, es difícil, digamos, cuando yo comencé a leer el tema, es difícil poner el orden que hay que tener, porque uno solo tiende a ir a las drogas ilícitas que tienen mucho impacto en la mujer embarazada, pero el tabaco es algo bastante silente, es una droga vasoactiva y en realidad es la que más consume la embarazada y lo tiene totalmente naturalizado. El tabaco sabemos que produce restricción del crecimiento intrauterino, que produce prematurez, placenta previa, desprendimiento placental, ruptura prematura de membrana. Es prácticamente el patrón de casi todas las drogas con las que estamos lidiando, pero tiene particularidades. Uno es el estado de hipercoagulabilidad que produce igual que el adulto. Digamos, en relación al síndrome de muerte súbita del lactante tiene que ver un poco el mecanismo que tiene, que no es lo que suponemos que hace el humo, sino el impacto que tiene neurológico el humo del tabaco, que ahora lo voy a desarrollar, y produce también trastornos del aprendizaje y el comportamiento. Los mecanismos es el monóxido, que produce disminución del oxígeno, y la nicotina, que de por sí es teratogénica y tiene liberación de sustancias vasoconstrictoras. Y el consumo combinado, que es el policonsumo, es lo que estamos viendo, obviamente, lo que más estamos viendo, y el tabaco generalmente se consume con otras drogas. La asociación con cocaína tiene un reporte muy alto de craniosynostosis. Y a mí me parece muy interesante traer el tabaco como en su mecanismo de acción, porque
Sabemos que el mecanismo de acción es que produce vasoconstricción placentaria, que produce un estrés hipóxico fetal crónico, que la nicotina, como dije, tiene acción teratogénica directa, pero la acción más importante del tabaco tiene que ver con los neurotransmisores, con la alteración de la función de los neurotransmisores, que produce aumento de los efectos colinérgicos y produce taquicardia fetal e hipoxia fetal. Y sabemos también que es el causante de la muerte súbita, del síndrome de muerte súbita, que la OMS, como un montón de instituciones también, vincula la exposición prenatal e infantil al humo del tabaco como causante del síndrome, y es la causa más prevenible de muerte súbita. Y la hipótesis no es el humo solamente, sino que afecta a los receptores de acetilcolina, los llamados receptores colinérgicos, en los núcleos del tronco encefálico. Esto resulta en una disminución de la respiración y la vigilia durante el sueño. O sea, el niño le cuesta despertar y tiene disminución del patrón respiratorio. Este trabajo que yo pongo acá en este slide del 2014 hace una revisión de todos los efectos del tabaco y, bueno, reconoce este mecanismo de acción como predominante, y tiene como algo también que suma, es que el tabaco también produce disminución de la circunferencia craneana, obviamente produce un trastorno que está desarrollado como un dato nuevo dentro de la literatura, que es la alteración o el retraso del sistema inmunitario. Produce menor concentración de IL-4 y de TN-alfa, y que hace esto, que produce una disminución de la efectividad del sistema inmunitario. También produce pérdida auditiva, también produce síndrome metabólico, o sea, está relacionado con la intolerancia a la glucemia, y dislipidemia, obesidad e hipertensión, hay desórdenes de la conducta, déficit de atención, trastornos cognitivos y escolares. Así que el tabaco está en el escenario como algo bastante importante. El alcohol, el otro gran tóxico fetal, produce, sabemos, aborto espontáneo, y produce el síndrome alcohólico fetal con todas sus variables, con todo el espectro, que produce restricción de crecimiento, dimorfismo facial característico, trastornos del neurodesarrollo, estructurales y funcionales, microcefalia, discapacidad intelectual, desarrollo conductual anormal, produce trastornos de personalidad con déficit de hiperactividad, anomalías articulares, y un dato de colores que tiene mayor incidencia de desarrollo de tetralogía de Fallot, una patología estructural. Y de vuelta, el mecanismo de acción, tiene el alcohol como mecanismo de acción, es, un tóxico directo. Entonces, sabemos que atraviesa la placenta, que logra niveles más altos en el feto que en la madre, que el alcohol, como su metabolito, el acetaldehído, son tóxicos para los órganos fetales en forma directa, que induce la muerte celular e inhibe la proliferación de células fetales, que altera el pasaje de los nutrientes placentarios, que eso es lo que produce la restricción de crecimiento, que produce vasoconstricción de los vasos placentarios uterinos, y que los radicales libres que incrementan el calcio intracelular y la síntesis de neurotransmisores como el glutamato son los que son potencialmente capaces de inhibir la migración neuronal de las células nerviosas. Y esta es la base fisiológica, y por eso uno puede comprender el gran impacto que produce el alcohol. El síndrome alcohólico fetal tiene características y tiene 3 puntos que no deben faltar. A decir verdad, si no está reconocido el consumo de la madre, uno puede tener el paciente sin reconocer la patología. Pero bueno, para que sea un trastorno de espectro alcohólico fetal, tiene que tener restricción de crecimiento intrauterino y extrauterino, tiene que tener las 3 anomalías faciales, que es la falta de surco nasolabial, el labio superior fino y la apariencia de ojos separados, y tiene que tener las morfologías funcionales y morfológicas del sistema nervioso central. Obviamente la conexión con el consumo prenatal de alcohol y todas las patologías del sistema nervioso central, tanto estructurales como funcionales. Las estructurales, la microcefalia solo trae para el neonatólogo la búsqueda, pero hay también defectos de cuerpo calloso, por ejemplo, que son bastante frecuentes.
Y las alteraciones funcionales son trastornos que acompañan a los niños hasta la etapa escolar. Esta es la cara típica del síndrome alcohólico fetal, que tiene los ojos separados, la ausencia del surco nasolabial y el labio superior delgado. El tema del alcohol es que continúa, ¿no? Que el impacto, como todas las drogas, pero el alcohol tiene algo que tiene un impacto en la escolaridad muy importante, que en realidad muchos de los diagnósticos se hacen en los primeros años de escolarización, por todo lo que significa el trastorno del espectro alcohólico fetal, que es trastornos en la capacidad para aprender y recordar, comprender, prestar atención, la impulsividad. Hay muchas alteraciones conductuales relacionadas con el alcohol, y en realidad esto es tan importante está tan derramado hacia la etapa adulta que hay trastornos de déficit de atención de los adultos relacionados con esto, hay depresión, ansiedad, hay hiperactividad, hay mayor incidencia de consumo en los hijos de madres con consumo de alcohol. ¿Y cómo será el impacto de esta patología? Que el DSM-5, que es digamos, el Código Universal de Codificación de Enfermedades, agrega hace muy poco tiempo el trastorno neuroconductual asociado a la exposición prenatal al alcohol como un nuevo trastorno psiquiátrico. Buscando bibliografía, la del 2015 que encuentro es una revisión de la Revista Panamericana de Salud Pública, replica más o menos el mismo número. El 75% de 614 embarazadas dice haber consumido alcohol en el embarazo, y un 15% por atracones en algún momento del embarazo. Así que está como algo muy preponderante. La cocaína produce aborto espontáneo, lo mismo restricción de crecimiento, desprendimiento placentario, prematurez, infarto cerebral, o sea, todo lo vascular propio de la cocaína. Tiene defectos congénitos del cerebro, de la médula espinal, de las vías urinarias y óseos, y tiene trastornos cognitivos, y el mecanismo es la vasoconstricción. La cocaína atraviesa la placenta bidireccionalmente por difusión pasiva. La placenta puede metabolizar la cocaína y el amnios es el reservorio de la cocaína fetal, digamos. La pseudocolinesterasa, que es la enzima que degrada la cocaína, lamentablemente está disminuida su acción en la embarazada y en el feto. Esto, bueno, la cocaína produce espasmos de las arterias, disminuyendo los nutrientes, la oxigenación. Hay cambios histopatológicos típicos de la placenta, por eso es importante también el análisis de la placenta buscando la posibilidad de incidencia de cocaína en algunas embarazadas cuando uno no pudo documentarlo, y obviamente superpone la crisis hipertensiva a toda la patología, favoreciendo la preeclampsia y la eclampsia. La marihuana atraviesa la placenta también, afecta al feto, produce bajo peso al nacer, tiene trastornos de atención y alteraciones del desarrollo y funcionamiento cerebral también. El mecanismo es distinto, disminuye la perfusión uteroplacentaria y eso explicaría la reducción de los aportes de los nutrientes en el feto y la falta de crecimiento adecuado. Revisando la literatura, encuentro un trabajo, en realidad también de vuelta, no hay muchos trabajos que puedan ver el consumo de cannabis documentado, pero hay un metaanálisis sobre el consumo de cannabis materno y la exposición y el trastorno en el recién nacido. Y encuentran 24 estudios para analizar, y lo que se ve es algo bastante novedoso, que tienen las madres que consumen cannabis en el embarazo tienen más predisposición a la anemia, y obviamente los chicos tienen menor peso al nacer y tienen más pasaje por la terapia intensiva. De los 24 trabajos, los pacientes nacidos de madres consumidores de cannabis tienen más estadía en la terapia intensiva. ¿Qué hacemos nosotros en el Fernández? Un poco, hace muchos años que intentamos hacer grupos de trabajo. Este año cumplimos un año de trabajo en forma multidisciplinaria. Hacemos reuniones una vez por semana, donde participan fundamentalmente nuestros psicólogos de adultos que acompañan a la madre en el tratamiento, y también psiquiatras, psicólogos, las pediatras que van a seguir, porque obviamente con toda la alteración y el impacto en el neurodesarrollo tiene que estar acompañada por el pediatra que lo va a seguir, y todos nosotros, el equipo neonatal, con servicio social. Entonces, solamente le voy a traer la estadística del 2025, que lo revisa la doctora Michelle Garzón, que tiene a cargo este dato de ver qué pasa con los hijos de madre que consumen,
y lo reviso una vez por año. Este es el análisis del año 2025, que buscamos lo mismo, ver qué drogas consumen, qué pasa con los chicos, qué pasa con la evolución de los pacientes. Bueno, el año pasado, en el 2025, tuvimos 37 pacientes recién nacidos documentados con bajo consumo. Esos 37 pacientes son alrededor entre el 15% de la internación de los 250 pacientes que entran en el sector de recién nacidos patológicos. Y de vuelta, el tabaco es el 60%, el cannabis el 43%, el alcohol el 37% y la cocaína el 35%. ¿Qué pasa con estos pacientes? 20 fueron de término y 17 prematuros. Sabemos que los pacientes están más tiempo internados para el abordaje de la familia, y el promedio de internación fue 24 días, pero el policonsumo, que es lo que estamos viendo ahora, obviamente requiere más tiempo de internación, que es lo que nos sucedió. Con respecto al peso a nacer, como sorpresa de este año comparado con el 2024, hay una columna ahí de 2024, tuvimos más chicos pequeños, o sea, tuvimos 4 chicos con peso menor de 1000 gramos, siendo que en el 2024 no habíamos tenido ningún paciente. Entonces esto habla del empeoramiento en el consumo. En cuanto a las complicaciones, 7 pacientes estuvieron con falla cardiológica, básicamente la disfunción ventricular, y también tuvieron alteraciones neurológicas, convulsiones y episodios de convulsiones y BRU. Y como otra complicación bastante llamativa, encontramos la ROP. Digamos, sabemos que el tabaco está asociado con ROP, pero hubo 7 pacientes con ROP con policonsumo, básicamente. Así que con una incidencia más alta en hijos de madres con consumo. Y otra cosa que hicimos fue ofrecerle, en esto trabajamos hace un año, ofrecerle lactancia controlada, que bueno, sabemos que hay otros grupos que lo están haciendo, y lo que vimos, para gran sorpresa nuestra, que el poder controlar el consumo durante la lactancia, una vez por semana, pudo sostener también el tratamiento de la madre en toxicología. Así que nosotros le ofrecemos no a todos, como verán acá en este cuadro están las madres que consumían cocaína, las que pudieron mantener la lactancia. Eso se logró mediante un acuerdo con la madre. La posibilidad de lactancia iba a estar si podían dejar de consumir, tenían metabolitos negativos una vez por semana durante la internación y en el seguimiento en consultorio. Y bueno, entre un 25 y un 60% lo hemos podido lograr, y las que no pudieron sostenerlo por consumo positivo, porque decidieron no hacerlo, bueno, está también documentado. Esto fue un gran desafío para nosotros, y tenemos en este momento por lo menos 2 o 3 pacientes que han podido seguir el tratamiento del consumo con una zanahoria muy grande que ha sido la posibilidad de sostener lactancia, ¿no? Y controlada también en consultorio con el mismo equipo que la ve una vez por semana en forma conjunta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la atención, y creo que, como dije al comienzo, tenemos muchos desafíos, nosotros tomamos uno, y bueno, y es buenísimo que lo estemos charlando y compartiendo acá. Listo, María. Bueno, muchas gracias, Gladys. Ahora, si quieren, tienen la palabra Paula y Jessica como para seguir con las presentaciones. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarnos. Yo soy Paula Osorio. Como nos presentaron antes, junto a mi compañera Jessica Taiman, somos miembros del Centro Nacional de Intoxicaciones del Hospital Posadas y acompañamos a las mamás de acá de nuestro hospital. Les voy a compartir nuestra presentación. A ver. Espero que ahí se vea. Lo que les vamos a contar es un poco lo que hacemos nosotros en nuestro hospital, ¿sí? Bueno, retomando un poco lo que decía Gladys, el consumo problemático es algo que le ocurre a la persona, ¿sí? Al adulto. Y tiene que ver con un vínculo, con una relación patológica, en este caso con una sustancia, pero podría ser con algo que no sea una sustancia, como un comportamiento, como el juego o las compras, o hay las adicciones a otras cosas, ¿sí? Y se caracteriza porque hay una pérdida de control
a pesar de que las personas creen que tienen control. Hay un uso persistente, a pesar de que se conocen los riesgos, no siempre se conocen tanto, pero hay un uso persistente a pesar de eso. Y hablamos de que es un problema cuando hay un problema en la salud física o psíquica de la persona, cuando se afectan sus vínculos, que puede ser, por ejemplo, tener conflictos con la pareja, con la familia, con los amigos, cuando no pueden llevar adelante o les genera conflictos a nivel de lo que es su trabajo, sus actividades. En este caso, podemos hablar, por ejemplo, del cuidado de los hijos, de poder estudiar, ¿sí? O cuando la persona tiene problemas legales producto de este consumo, o cuando terminan en la guardia por el consumo, ¿sí? Ahí es cuando evidenciamos bien que hay un problema. Siempre que hay consumo en menores de 18 años y en personas gestantes, consideramos que ese consumo es problemático porque se está poniendo en peligro la salud física de una persona que está en desarrollo, ¿sí? Tanto sea del menor o del feto en el caso de la persona gestante. En Argentina, un poco retomando esto también que se habla, es acerca de la información sobre, bueno, quién consume, cuánto consume, el Cedronar hizo una encuesta sobre consumo de sustancias y prácticas de cuidado. El Cedronar es la autoridad en cuanto a este tipo de encuestas habitualmente, ¿sí? Y lo que encontraron es que las mujeres en la Argentina consumen principalmente alcohol, tabaco, marihuana, ¿sí? Tranquilizantes, sobre todo con prescripción médica, y después cocaína. Pero lo que llama la atención de todos este tipo de encuestas es que en ningún momento se incorpora a la embarazada o se le pregunta a esa mujer que dice que consume o que consumió en el último año si estuvo embarazada en el último año. Entonces, en realidad no tenemos más datos que aquellos que podamos ir sacando de los estudios en los hospitales, que obviamente son muy útiles, pero a nivel poblacional en realidad no lo sabemos, ¿sí? Con respecto a los estudios en los hospitales, bueno, el primer estudio es el estudio que mencionó la doctora Gladys, que es el que realizaron ellos en el Hospital Fernández. Después hay otros estudios que hablan sobre detección de sustancias psicoactivas ilegales, pero ahí directamente van a buscar las sustancias psicoactivas, no hacen la encuesta, y el nivel de detección es un poco más bajo, y aparte es en una población, en un hospital de La Pampa, que también uno puede decir, bueno, capaz que allá se consume menos, digamos, la población de cada zona es diferente. Hay otro estudio que la verdad es que encontré solamente el resumen, no encontré el estudio porque es una presentación en un congreso en el Hospital Gandulfo, donde entre el 2023 y el 2024 compararon cuántos niños habían nacido de mamás con problemáticas de consumo. Ellos ven una diferencia, como no veo el estudio, no sé exactamente cómo es que llegaron a esa conclusión, pero seguramente se me ocurre que cuando uno empieza a preguntar, empieza a detectar muchas más cosas de las que había circulando, ¿no? Cuando se empieza a hacer la pregunta. Nosotros en el hospital, como servicio de toxicología, ¿sí? Siempre recibimos consultas por madres con consumo. O sea, siempre históricamente que entraba una mamá con una problemática de consumo y se internaba para parir, recibíamos la interconsulta. Entonces, cuando empezamos con Jessica, hacíamos esto, ¿sí? Que hacíamos lo que se hacía siempre. Lo que se hacía en ese momento era, se mandaba al bebé a la neo para control de las posibles complicaciones productos de la exposición. Se le hacía determinación en orina a la mamá y al bebé para ver si estaban expuestos, ¿sí? Se le hacía estudios al bebé para ver si había complicaciones del producto de la exposición. Tradicionalmente lo que se hacía en el hospital era inhibir la lactancia a todas las madres y se orientaba a la madre para poder iniciar un tratamiento de deshabituación. ¿Qué fue lo que pasó? Entre el 2018 y el 2019 hubo una seguidilla de varias madres, muchas menos que las que hubo después, ¿sí? Y entonces empezamos a tener algunas preguntas en nuestro servicio. La primera pregunta que nos hicimos junto con los neonatólogos fue si todos los bebés necesitaban estar en control en neo. ¿Por qué? Porque la neo tiene una capacidad limitada, lo sabemos, porque la internación en el servicio de neonatología conlleva riesgos para el bebé,
porque muchas veces son bebés de término que están en neo y que al estar separados de su mamá, obviamente lloran, están irritables, les cuesta más alimentarse. Entonces, esa fue la primera pregunta. Y la segunda pregunta que nos hicimos en base a una mamá puntual fue, ¿realmente ninguna mamá puede amamantar a estos bebés? Y entonces lo primero que hicimos, que es lo que solemos hacer todos los profesionales, fue, bueno, vamos a ver qué dice la bibliografía sobre esto, qué hay publicado. Empezamos a buscar y entonces encontramos que en ese momento, 2018-2019, había información sobre los efectos de las drogas, pero había muy poca información sobre cómo acompañar a estos binomios. En realidad casi que no había nada, ¿sí? Encontramos algunas recomendaciones en diferentes lugares del mundo, pero nos hablaban mucho de síndromes de abstinencia, de pautas de control en neonatología, de riesgos en el embarazo, y cuando íbamos a qué consumían esas madres de las que nos estaban hablando, nos hablaban de opioides, de anfetaminas, de cosas que acá en Argentina no es la problemática que tenemos, ¿sí? Entonces, con la poquita información que encontramos, algún estudio de Uruguay, algún estudio de otros lugares de América Latina, empezamos a compartir toda esta información que teníamos con la gente de Neo, de Pediatría y Obstetricia, y a decir, bueno, ¿qué podemos ir haciendo? Lo que se fue haciendo fue que los bebés empezaron a quedarse en internación conjunta, ¿sí? Y lo que empezamos a ver es que los bebés acá en internación conjunta no hacían abstinencia, como decía la bibliografía, y ahí dijimos, bueno, está bien, tampoco consumen heroína sus mamás, así que capaz que tiene que ver con eso. Y lo que nos empezó a pasar es que algunas mamás nos empezaron a decir que ellas querían amamantar a sus bebés y que estaban dispuestas a dejar de consumir para amamantar. Y de a poco empezamos a pensar esa posibilidad y a pensar qué estrategia podríamos plantearle a cada mamá en particular que permitiera llevar adelante esto. Si todas, no a todas, ¿no? Aquellas que estuvieran interesadas y que pudieran hacerlo. En 2022 participamos de las actividades de la Semana de la Lactancia Materna en el hospital, haciendo una capacitación para la gente de los servicios de pediatría, neo y obstetricia sobre drogas en embarazo y resultados neonatales. Y a partir de ahí empezaron un montón de conversaciones que terminaron en que en octubre del 2022 empezamos a trabajar en el consultorio de lactancia y consumos problemáticos con la gente de neo. Así que bueno, ese consultorio existe desde ese momento. Trabajamos con la gente de neo, con la gente de trabajo social y de salud mental. Intentamos trabajar en conjunto con todas las dificultades que eso pueda tener, porque son disciplinas diferentes, porque son servicios que están separados en el espacio, incluso en nuestro hospital, pero tratamos de trabajar en conjunto y nuestro objetivo es acompañar a las madres en el tratamiento de esa situación desde la mirada de la lactancia materna, si es que ellas tienen el deseo de amamantar. En ese tiempo, ¿sí? Desde abril del 2023 hasta abril de este año, vimos a 88 mamás que decidieron venir al consultorio, ¿sí? Lo que hacemos habitualmente es contactarlas en la internación, invitarlas a que vengan, algunas vienen, otras no, pero vimos 88 pacientes, de las cuales casi todas nuestras madres consumen cannabis o cocaína, ya sea el consumo más frecuente que tenemos referido es el nevado, que es cocaína, marihuana con cocaína. No tenemos muchas mamás que consuman pasta base, lo que se conoce como Paco, y tampoco tenemos tantas que consuman cocaína inhalada, excepto las que consumen solo cocaína. ¿Sí? Lo más frecuente acá es esta combinación, ¿sí? O el cannabis, o sea, cannabis y la combinación. De las 88 madres que vimos, 42 lograron reanudar la lactancia con orinas negativas, ¿sí? Que, como dice la doctora Gladys, es más de un 40%, como les pasó a ellos, porque es una motivación realmente muy importante. Y muchas veces también tenemos el relato de que después incluso han dejado, capaz que la pareja también decidió dejar de consumir.
es como que ha habido un cambio en la familia a raíz de esta decisión. La otra cuestión importante, que esto tiene que ver un poco con un prejuicio, nosotros teníamos una idea de que capaz que aquellas que consumían cocaína les costaba un poco más que a las que consumían solo cannabis, pero eso no lo vimos en la práctica, ¿sí? Entonces llegamos a la conclusión de que la sustancia no condiciona el tratamiento de esa situación ni la posibilidad de que esa mamá amamante cuando la mamá está acompañada, cuando la mamá toma la decisión y puede seguir un tratamiento. En este consultorio aparte, como empezamos compartiendo nuestra experiencia hacia adentro, después de a poco la fuimos compartiendo hacia afuera, porque parte de nuestro servicio es el asesoramiento telefónico. Entonces, siempre que nos han llamado profesionales desde otro hospital con alguna problemática similar, les brindamos el asesoramiento, pero también han ido surgiendo capacitaciones, tanto presenciales como online, a diferentes hospitales. Participamos en programas de capacitación sobre lactancia materna en este tema, en el hospital y en el Colegio de Obstétricas. Participamos en las recomendaciones del Ministerio de Salud sobre el abordaje de recién nacidos de madres con consumos, que si no me equivoco se publicó en el 2021 o 2022. Y el año pasado en el Congreso de NEO, el anterior en la jornada de lactancia materna. Y también ahora estamos acompañando a los futuros toxicólogos de nuestro hospital a aprender también sobre este tema para que cada vez seamos más acompañando. Y este año nos invitaron a participar del Encuentro por la Salud Mental Perinatal que se hizo el mes pasado. Así que, bueno, nosotros no solo construimos hacia adentro, sino que aparte siempre estamos tratando de compartir hacia afuera. Hasta acá voy yo y Jessica nos va a contar sobre lo que hacemos específicamente en seguimiento. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación y agradezco que se hayan conectado tantos, gracias por la convocatoria porque es un tema que como todos mencionamos está en puro crecimiento. Les vamos a contar un poco cómo manejamos puntualmente al binomio en el hospital. Siguiente, Pauli. Bien, lo que nosotros nos planteamos al estar cerca de las madres es lo que nos dimos cuenta que nos funciona, digamos, y que nos permitió tener esta adherencia en el consultorio es centrar la mirada en la mamá, ¿sí? No solo en el bebé recién nacido. Pasa muchas veces que cuando en ese momento que el bebé nace, todas las miradas pasan al bebé y deja de mirarse a esa mamá que inicia a atravesar su puerperio. Entonces, tratamos de centrar la mirada en la mujer, ¿sí? En la mujer puérpera y no en el bebé. Respetar siempre los tiempos y deseos maternos. Se le pregunta en este primer encuentro con nosotras, que muchas veces es en el momento del parto o posparto, si tienen realmente deseo de amamantar, y se le brinda una información clara acorde a la situación y la comprensión del paciente. Tratamos siempre de lograr que ellas nos entiendan, ¿sí? Bajar la terminología médica, sacarla del discurso y bajar al vocabulario que ella pueda comprender. Y explicarle cuáles son las consecuencias que su bebé va a tener si se expone a la droga en cuestión. Y eso, la verdad es que es lo que más nos funcionó hasta ahora, que la mamá comprenda los efectos que el bebé puede tener fue nuestro gran aliado para lograr esta adherencia. Porque muchas veces nos plantean eso. A mí nadie me informó los riesgos que tuve durante la gestación. Yo no sé si le doy la teta va a correr algún riesgo. Yo a mis otros hijos los amamanté y consumí y no les pasó nada. Entonces, explicarle que quizás con algunas drogas en particular, sobre todo con el cannabis, no van a haber efectos inmediatos, sino efectos a largo plazo, ayudó a que ellas entiendan por qué desaconsejamos la lactancia con consumo activo y fue nuestro gran aliado en la adhesión. Ver a la madre como un sujeto posible de ser cuidador, ¿sí? Una escucha activa, respetuosa, cálida, buscar y acompañar, no solo a la mamá, sino en esa primer consulta, preguntarle ¿con quién contás para estos primeros días de puerperio? Nos pasa
que no nos llegan las madres durante la gestación, sino que nos llegan en el momento del parto. Esto es lo primero que habría que lograr modificar, que el interrogatorio sea dirigido, claro y de manera cálida en las consultas con el obstetra, para intervenir de manera temprana. El niño como sujeto de derecho, ¿sí? Promovemos siempre el COPAP desde el nacimiento, como decía Pauli, promovemos la internación conjunta y promovemos la lactancia en caso de que ésta sea deseada y que pueda ser posible de llevar a cabo. El abordaje lo hacemos de manera interdisciplinaria. Siempre tratamos de interrogar primero a la mamá, pero también a su grupo familiar, si ella así lo desea, fuera de la habitación, para que no se sienta expuesta con las otras madres. Logramos tener un espacio de conversación fuera de la sala del rooming, digamos. Hacemos la interconsulta con servicio social, hacemos la interconsulta con salud mental, que en nuestro hospital funciona un servicio de adicciones que está formado por un psiquiatra, una psicóloga y una trabajadora social. Obviamente nuestro gran aliado son los neonatólogos, que son los que nos consultan inicialmente y los que nos acompañan en el seguimiento durante esos primeros días de vida del bebé. Las licenciadas en obstetricia, que también colaboran un montón, las puericultoras, y después estamos las especialidades médicas, los toxicólogos, los cardiólogos, y cirugía siempre interviene siempre que haya presente una malformación. Lo ideal y a lo que apuntamos es abordar el consumo problemático desde el inicio de la gestación, haciendo preguntas claras, dirigidas de manera cálida y respetuosa, pero preguntar puntualmente, ¿consumís cannabis? ¿Consumís cocaína? O sea, que sea dirigido, no la pregunta abierta de ¿tenés algún consumo? Porque vemos que eso no funciona. Y a las que fuimos pacientes sabemos que no es una pregunta que se nos haya hecho en el consultorio. Y hay que preguntarlo en todas las clases sociales, si hay consumo o no. Brindar información sobre los efectos a corto y largo plazo del consumo, ¿sí? Y también en las madres que no consumen para que puedan transmitirle esto a su red. Dar a conocer a las gestantes que no existe dosis segura de ninguna droga de abuso. Contactar a la embarazada con un equipo de tratamiento de consumos problemáticos e identificar y tratar posibles comorbilidades psiquiátricas. Esto es súper importante. No cualquier persona es adicta, ¿sí? Son patologías muchas veces duales, hay un trastorno psiquiátrico de base, por eso es importante la interconsulta con psiquiatría y es una pata que no debería estar ausente. Con respecto a la lactancia, la primera pregunta que hacemos es si realmente esa mamá tiene deseo de amamantar. Si nos situamos en la situación que van a estar atravesando, son mamás puérperas, muchas veces en situaciones de vulnerabilidad, muchas veces con violencia, muchas veces con un compañero que también consume, y sumarles la exigencia de la lactancia no es nuestra intención, digamos, ¿sí? Por eso la pregunta siempre primero es, ¿vos querés elegir la lactancia como método para alimentar a tu bebé? Explicándole, obviamente, que es la mejor elección y todos los beneficios que tiene la lactancia materna, pero hay que hacerle la pregunta de si ella realmente quiere amamantar. Explicar los riesgos a los que se expone el recién nacido frente al consumo y cómo debería actuar en el caso de que durante este periodo de reanudación de la lactancia tenga una recaída. Le explicamos que puede pasar, que no se sienta mal si eso pasa, que puede volver a acudir al consultorio en el caso de recaída. Asesoramos sobre la extracción de leche materna con el fin de que ella pueda preservar la producción de leche durante estos días que no va a poder amamantar a su bebé y también con el fin de evitar el desarrollo de mastitis. Y el asesoramiento debe realizarse lo más pronto posible para que la mamá pueda tomar una decisión con respecto a su consumo. Durante la internación, muchas veces se realiza ahí el diagnóstico de consumo problemático. La mayoría de nuestras pacientes lo hacemos ahí en el rooming.
Y ahí nos planteamos si están las condiciones dadas para iniciar o no la lactancia. Si no están, pero la mamá tiene el deseo de amamantar, lo que hacemos es retrasar el inicio de esa lactancia, ¿sí? No inhibimos lactancias, no le damos ningún comprimido, no les damos ninguna medicación, sino que simplemente le sugerimos o le indicamos que durante esos primeros días, hasta lograr una orina negativa y hasta lograr adhesión con el tratamiento de esa habituación, no va a poder alimentar a su bebé. Pero sí le sugerimos la extracción y el descarte de esa leche. Promovemos siempre la internación conjunta y el contacto piel a piel, justamente por esto que decía Pauli. En nuestra experiencia no hemos tenido casos de bebés que fueron a la internación conjunta y que hayan tenido que ir al ANEO por clínica, ¿sí? La cocaína y el cannabis, por sus mecanismos de acción, no dan síndrome de abstinencia en el neonato. Entonces es raro que veamos clínica en el rooming, ¿sí? Obviamente si nacen con alguna patología, bajo peso, prematuros extremos, alguna malformación, eso sí irán a la unidad de cuidados intensivos. Trabajamos sobre la red de acompañamiento, ¿sí? Siempre tratamos de dialogar con quién va a ayudarte con el bebé, quién te va a acompañar a venir a los controles semanales, con quién vas a dejar al bebé cuando vengas al control, y programamos los controles posalta, ¿sí? Nosotros lo que hacemos, como les decía, es inhibir la lactancia inicialmente, ¿sí? O sea, suspender la lactancia inicialmente, si esa mamá tiene en el momento del parto una orina positiva, y después las vamos citando semanalmente para repetir esas orinas, y una vez que logramos la primera orina negativa, ya con una determinación, si la mamá logró adherencia al tratamiento, reanudamos lactancia. Es importante decir que todas estas tomas de muestra se hacen de manera supervisada, ¿sí? No puedo yo dejarle el frasco en la habitación o no puedo no supervisar esa recolección, porque es con eso que yo voy a tomar conducta sobre la lactancia y estoy poniendo en riesgo la salud del bebé. Entonces lo hacemos nosotras en el consultorio, constatamos que la orina sea de la mamá y la llevamos nosotros al laboratorio donde las procesan. ¿Cuándo están dadas las condiciones para iniciar la lactancia desde el nacimiento? Cuando se logra una intervención durante la gestación, ¿sí? Hay compromiso en el tratamiento de la adicción durante la gestación, llegan al parto con una abstinencia en el uso de drogas, o sea, ya llevan varios meses sin consumo. Hay capacidad de mantener la sobriedad en el seguimiento ambulatorio y determinaciones negativas en el momento del parto. Esto sería la situación ideal y lo que a uno le gustaría que pase. Intervenciones tempranas que nos permitan llegar al parto libres de sustancias y que podamos reanudar la lactancia o prender a ese bebé en la sala de partos. Este debería ser nuestro objetivo. Estamos lejos, porque las mamás no llegan con orinas positivas en el parto, pero bueno, debería ser el próximo objetivo. ¿Qué hacemos con un recién nacido expuesto a drogas de abuso en el embarazo? Si la mamá relata consumo, ¿sí? O hay relato claro de consumo, o llega con clínica de intoxicación, que muchas veces nos pasa, suspendemos la lactancia. Solicitamos en la sala de partos la muestra de orina solo de la madre en busca de metabolitos. Se busca cocaína y cannabis, básicamente, salvo que ella refiera a consumo de otra sustancia en particular. Algunas nos dicen también consumo de éxtasis, también consumo de benzodiazepinas. Bueno, se buscan además esas sustancias. Pero en líneas generales se le pide cocaína y cannabis. Ahí vi que una de las preguntas era ¿cuánto tiempo duran positivas estas orinas? Eso depende de si son consumidoras agudas o crónicas. Si son consumidoras agudas, la cocaína puede durar positiva hasta 72 horas. Si son consumidoras crónicas, se puede prolongar hasta una semana. Y con el cannabis, en consumidoras agudas puede durar hasta 4 semanas y en consumidoras crónicas hasta 8. El método de detección, al menos en nuestro laboratorio, es muy específico, es por una reacción antígeno-anticuerpo, así que no hay falsos positivos. Si le da positivo es porque es positivo.
Y tengan en cuenta que algunas poblaciones que practican el coqueo o que consumen té de coca también dan positivo porque el metabolito que se mide es el mismo. Con respecto a los exámenes complementarios que se le piden a los bebés, se le deberían pedir solo exámenes complementarios a aquellos bebés que nacen de mamás con consumo de cocaína, porque son los que pueden tener riesgo de malformaciones asociadas. En ese caso se pide ecografía cerebral, ecografía abdominorrenal y ecocardiograma con evaluación cardiológica. Si el niño está asintomático durante la internación, se pueden hacer ambulatorias durante los primeros días de vida. No siempre se logra que se vayan de alta con las ecografías hechas. Esa es la realidad de nuestro hospital al menos. Y con respecto al cannabis en particular, no altera nada del laboratorio, ni del electro, ni de las ecografías, por lo cual no se solicitan. Lo que sí se hace es explicarle o dejar bien claro en la historia clínica que fue un bebé que estuvo expuesto al cannabis, y sabemos que estos bebés tienen más predisposición a alteraciones en el neurodesarrollo por un desbalance en el sistema endocannabinoide. Entonces, a estos bebés en particular se les hace un seguimiento más de cerca del neurodesarrollo. Con respecto a las enzimas cardíacas, que es algo que nosotros inicialmente pedíamos a todos los bebés con mamás con consumos problemáticos de cocaína, se dejó de pedir porque se veía que la CPK y las troponinas venían elevadas en todos los bebés, incluso los que no tenían consumo, por una cuestión del estrés y el estrés y el sufrimiento que pasan al pasar por el canal de parto. Entonces se hizo un ateneo con cardiología pediátrica, y se decidió que se iba a pedir solo enzimas cardíacas en aquellos bebés que tuvieran taquicardia o alteraciones en el electrocardiograma. Y este es básicamente el algoritmo que se los quisimos poner también porque es algo práctico para tener a mano y para poder revisar, y en una guardia sirve un montón. Entonces, el manejo del recién nacido que nosotras hacemos y que sugerimos es, si la madre refiere consumo o hay sospecha de consumo por clínica materna, se pide la orina solo de la mamá. Si la orina es positiva, se suspende, no se inhibe, de manera transitoria la lactancia. Y si la orina es negativa y hay condiciones para reanudar la lactancia porque la madre muestra adherencia al tratamiento, podríamos reanudar la lactancia desde el momento del nacimiento. Y esto es un poco reiterativo, pero es para que lo tengan a mano. Si lo que dio positivo fue cocaína, se realizan los exámenes complementarios, electro y las ecografías. Y si es positivo para cannabis, no realizamos estudios complementarios, pero sí nos centramos y estamos más atentas en el seguimiento del neurodesarrollo de ese bebé. Seguimiento posalta. Esto es básicamente lo que hacemos nosotras también. Si se suspendió la lactancia, en el consultorio, junto con la puericultora, controlamos la técnica de extracción de leche. Asesoramos en la extracción manual o en la extracción con sacaleche, depende de lo que decía y lo que tenga a mano la mamá. Las asesoramos en la preparación de los biberones mientras logran ese negativo, y las ayudamos junto con Servicio Social a tramitar la entrega de leche de fórmula. Informamos a la paciente cómo actuar en caso de recaída, que en ese caso lo que tiene que hacer es dejar de amamantar a su bebé si ya había reanudado la lactancia, al acercarse al servicio, volver a extraerse de manera manual y descartarlo, y se harán orinas nuevamente hasta lograr un nuevo negativo. Cuando se logra ese nuevo negativo, se podrá reanudar la lactancia nuevamente. Una vez que reanudamos la lactancia, se hacen igualmente controles semanales inicialmente, vienen una vez por semana al consultorio a realizarse orinas de control, justamente para ver que sostengan este no consumo, y a diferencia de lo que nosotras pensábamos, que esto iba a ser algo engorroso o que les iba a molestar o que no íbamos a tener adherencia, la verdad es que nos manifiestan que
es como una prueba para ellas mismas de que pueden sostener esta abstinencia o este no consumo. Entonces vienen, la verdad, que bastante predispuestas y hemos logrado seguir a pacientes durante varios meses que mantuvieron estas orinas negativas. Bueno, a modo de conclusión, siempre la atención tiene que ser interdisciplinaria, no puede ser solo del neonatólogo ni solo del toxicólogo, son familias que necesitan a toda la red de profesionales a disposición. Es necesario trabajar estrategias de diagnóstico temprano, ¿sí? Abordar a estas mamás en la gestación e intervenir a largo y mediano plazo. Es importante que nos ocupemos de ver qué red de contención va a tener esta mamá cuando vuelva a su casa. Y siempre fomentar el contacto piel a piel y la internación conjunta. No enviar a los bebés a las neos ni prolongar las internaciones si esto no es estrictamente necesario. No inhibimos lactancias, solo las suspendemos de manera transitoria y acompañamos maternidades reales no perfectas. Acá les dejamos nuestro contacto porque veo que hay un montonazo de preguntas. Si hay alguna consulta puntual, pueden hacerla por ahí, más allá de lo que ahora resolvamos después con las preguntas. Ay, no. Perdón, estoy tratando de dejar de compartir acá. Hay muchas preguntas. El mail es para ambas porque es el mail del servicio, sí. Para Jessy que para mí. Es básicamente diferente al seguimiento que hacemos nosotros, es como distinto, como raro. Sí. Nosotros tenemos Bueno, algunas muchísimas gracias. particularidades, es que nosotros no tenemos área programática, no tenemos salitas que dependan de nuestro hospital, porque somos un hospital de tercer nivel y centro de derivación. Entonces, el seguimiento no es el mismo que podemos hacer y muchas veces las madres vienen directo a parir, no se hacen el seguimiento ni en una salita que dependa de nuestro hospital ni en nuestro hospital. Por eso es que el diagnóstico no llega tan tarde. Yo digo que es muy interesante ver la diferencia de abordaje, porque es como, para mí son dos escenarios distintos, ¿no? Los dos de mucha potencia de trabajo, ¿no? Pero es muy interesante porque es diferente, es como diferente. Diferente, pero con la misma intención. Bueno, yo quiero agradecerles a las tres. La verdad que fue impecable. Es un tema que nos interpela a todos en el trabajo cotidiano. Nos acerca más, como todas dijeron, a esta necesidad del trabajo interdisciplinario, de la alta sospecha, de una escucha activa y de empezar a preguntar y buscarlo desde cuando empezamos a conocer a estas mamás en la etapa prenatal, porque cada una de estas intervenciones genera efectos sobre este binomio, tanto sobre esta mamá como sobre este bebé, y muchas veces sobre todo el grupo familiar. Así que para seguir un poco trabajando en esto que hablamos de interdisciplina, tenemos un panel reactivo de excelencia que quiero presentarlas a las tres y darles también un lugar a su opinión, y luego pasamos a las preguntas, que hay muchas. Brevemente las voy a presentar, a la gran mayoría las conocen. La doctora Susana Ciruzzi es abogada y eticista con máster en bioética, doctora y postdoctora de la Universidad de Buenos Aires, certificada en bioética y bioética pediátrica por múltiples universidades de Estados Unidos y especialista en cuidados paliativos. La doctora María Verónica Torres Serino, que es médica pediatra y toxicóloga, especialista en gestión y dirección de instituciones de salud, docente universitaria y a su vez es la jefa de servicio de toxicología del Hospital Universitario Austral.
y a la licenciada María Aurelia González Arango, que es psicóloga con orientación perinatal, jefa del Servicio de Salud Mental de la Maternidad Sardá y especialista en política y gestión en salud mental. Así que a las 3 pueden habilitar sus micrófonos. Hay una pregunta ya entre la audiencia, que fueron más de 400 personas. La verdad que es un montón para un jueves a esta hora, que seguimos utilizando la tecnología para conectarnos, esto que nos dejó la pandemia. Pero sobre todo preguntan a qué pacientes se judicializan y cómo se hacen. Creo que Susi, sos una de las indicadas para hablarnos de este tema y después escuchamos al resto del panel. A ver, lo primero que tengo para decir es que desde el punto de vista estrictamente legal hay dos ámbitos que tenemos que tener en cuenta y que se interrelacionan entre sí. Uno tiene que ver con el consumo de las drogas legales. No tendríamos ni siquiera que pensar en que estuviera penalizado, más allá de que es necesario desarrollar una política pública por la cual se haga saber a la sociedad que consumir alcohol o consumir tabaco no te hace más cool ni más piola, ni mucho más atractivo, ¿sí? En general, a todo lo contrario, de alguna manera limita en tu propio campo de autodeterminación y hace que termines haciendo o teniendo conductas que te colocan en riesgo y colocan en riesgo también a terceros. Lo otro es que justamente el consumo de sustancias ilegales entra desde el punto de vista estrictamente legal dentro de la protección del artículo 19 de la Constitución, que es lo que se conoce justamente como las conductas autorreferentes, este espacio que cada uno de nosotros individualmente tenemos, donde podemos desarrollar nuestras conductas que pueden ser buenas, malas, regulares, morales o inmorales, y donde no pueden intervenir ni el Estado ni terceros. Pero, y ahí viene el otro ámbito de interrelación, esto tiene un límite, que es cuando afecta a derechos de terceros. Y acá entra a tallar obviamente el superior interés del niño, que es un principio también constitucional, porque la Convención de los Derechos del Niño está incorporada en nuestra Constitución y es imperativo que siempre que tengamos un niño involucrado en cualquier situación, sea legal, familiar, comunitaria, administrativa, judicial, este superior interés es el que debe prevalecer. Entonces, el abordaje que presentaron es un abordaje muy interesante y ahí introduzco el campo de la ética. ¿Por qué? Porque tiene que intervenir la ética del cuidado, la importancia de las relaciones interpersonales en situaciones de conductas probablemente autolesivas. La ética narrativa. Galeano decía que estábamos conformados de átomos, pero él decía que en realidad para él somos historias. Todos nosotros venimos de una historia personal y esa historia personal tiene que tener un lugar en la consulta. Y lo que se llama el abordaje basado en la información sobre el trauma, ¿sí? Estas mujeres suelen venir de historias de vulnerabilidad, de historias de violencia, que han llevado por este camino de la autopuesta en peligro. Entonces, solamente la judicialización debería solicitarse como última herramienta siempre, cuando ya hemos agotado absolutamente todos los mecanismos de abordaje, cuando la puesta en riesgo no es una autopuesta en riesgo, sino una puesta en riesgo del bebé. Ahí preguntaban, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa con esta mamá que continúa con el consumo y se va a su domicilio y tiene que encargarse del niño y de repente puede el niño correr algún riesgo? Bueno, el niño corre riesgo, y si el niño corre riesgo tiene que haber una evaluación psicosocial de esa situación de riesgo, tratar de ver qué abordaje se puede hacer desde el enfoque social y ético, y recién cuando esto falle y no hay más herramientas, pensar en una intervención judicial. Y en cada provincia, obviamente, los que tengan Consejo de Derechos del Niño, abogado del niño, pueden pedir una intervención administrativa, que siempre es mucho menos lesiva que una intervención judicial, para poder abordar estas situaciones.
Hola, buenas tardes. Si me permiten, quisiera enfocarme en los nudos, en los que nos situamos todos los que formamos parte del equipo de salud perinatal, a modo de resumen entre los aportes de las disertantes, que han sido excelentes, y los aportes de la doctora Ciruzzi. Primero, entender el cambio en el escenario epidemiológico. Las investigaciones, la evidencia relevada demuestra que ha habido un marcado cambio en el consumo de sustancias psicoactivas en el público femenino, entre las mujeres. Se acorta, se angosta la brecha que antes diferenciaba lo que era tasa de consumo entre mujeres y varones. O sea que esto nos sitúa obligadamente frente a un escenario del que debemos aprender, debemos interiorizarnos, como hemos escuchado hoy, conociendo las investigaciones y los dispositivos, y decidirnos a actuar. Por ejemplo, yo que estoy en un servicio de salud mental perinatal, no somos expertos en adicciones y sin embargo estamos cada vez más relacionados con toxicología y colegas que trabajan en el campo de las adicciones encontrando puntos de encuentro. Entonces voy a los nudos, que resumen un poco cuestiones que han presentado la doctora Sá y Paula y Jessica. El primer nudo es el concepto de consumo problemático. En el campo de las adicciones, no todo consumo es problemático. Tomemos el enfoque que elijamos, hay uso, abuso, consumo problemático. Sin embargo, en el campo perinatal, todo consumo es problemático por lo que acaba de ser explicitado en tanto se compromete el bien superior del niño, en este caso otra persona, lo teratogénico, la organogénesis y el pasaje por lactancia. Esto todavía hoy gestiona muchas tensiones entre los profesionales, muy específicamente de salud mental y de las ciencias sociales, para dar visibilidad al tema. Y la Sociedad Argentina de Pediatría es la sociedad científica que con mayor claridad y firmeza ha establecido en sus comunicados del año pasado, las placas en las redes, que no hay dosis segura para el consumo de sustancias psicoactivas durante embarazo y lactancia. El segundo nudo, Gladys trajo cuestiones interesantes sobre los instrumentos que ya existen para la pesquisa, que sin embargo terminan siendo insuficientes porque las usuarias no comunican oportunamente al equipo de salud el tipo de consumo que tienen, la frecuencia y el tipo de sustancia. Y no lo comunican porque no confían en nosotros, no porque nosotros no seamos buenas personas, sino porque hay construido un imaginario social muy fuerte, muy importante respecto de la maternidad y lo que se espera de una persona en condiciones de maternaje. Entonces aparece el miedo a la estigmatización, a la discriminación y algo que acaba de ser respondido por la doctora Ciruzzi, el miedo a que sean separadas de sus hijos al nacer. El tercer nudo, pero tal vez acá tendría que detenerme un poco para analizar lo controversial que nos genera el pedido del dosaje de sustancias en orina. No nos ponemos de acuerdo entre nosotros, suelen existir críticas respecto de cuándo, cómo. El dosaje con consentimiento informado previo es un instrumento que nos ofrece un insumo para intervenir en tiempos oportunos y adecuados para el acompañamiento a la mujer, como se ha dicho. Hay una mirada, una posición de cuidado, no punitiva, de cuidado y de acompañamiento a la gestante y también al niño. Menciono el ejemplo reciente de la provincia de Mendoza, que ha sancionado una ordenanza, la 305, en febrero de este año, como pesquisa universal con consentimiento informado previo para acceder oportunamente a estos datos. Y hay otras regiones de la provincia de Buenos Aires y de otras del resto del país que están en proceso de obtener, por lo menos se están discutiendo, se están poniendo de acuerdo en términos de este consenso. Con la idea clara de que es un insumo para abordar desde el enfoque de prevención de daños y riesgos, tal como está contemplado en la Ley de Salud Mental y en todo lo que es la recomendación del Ministerio. El tercer nudo es el manejo de la lactancia materna. Hemos tenido acá dos ejemplos claros y orgánicos
de cómo se puede abordar, con la impronta clara de que no es la inhibición de la lactancia la primera medida. La propuesta es la suspensión transitoria hasta obtener dosaje negativo en orina y lograr acompañar lo que es la deshabituación. Y aquí un acento importante en el trabajo con el entorno. Generalmente una gestante que consume está en pareja con alguien que también consume, porque tiene mucho de social la relación con las sustancias. En el caso de adolescentes, incluso el entorno de sus cuidadores, de manera que hay que instrumentar estrategias de citación, de trabajo, de acompañamiento, tal como lo hacemos en la corresponsabilidad de la lactancia o como pensamos la depresión posparto hoy, no con el peso, con la carga del peso estigmatizante solo sobre la mujer. Y finalmente creo que ya fue respuesto de una manera muy amplia, que es que no hay obligatoriamente una separación entre la madre en la que se ha detectado un consumo de sustancia psicoactiva y sus hijos, a menos que medien conductas que nos pongan en el alerta de el riesgo. El alto riesgo. En el documento de Nación está tipificado en 3 instancias: el riesgo leve, moderado, alto riesgo, y siguiendo un algoritmo que ahí se plantea, es en ese caso donde necesitamos convocar a los servicios de protección del área de justicia para, una vez más, trabajar, yo diría que más que interdisciplinariamente, porque esto nos está llevando a construir un campo disciplinar con acuerdo de términos, de estrategias y de conocimientos. Así que muchas gracias por permitirme participar de este encuentro que considero muy necesario. Gracias, Mario, a vos, como siempre, hermoso escucharte. Y dentro de las preguntas que hay en el chat, surge mucho el tema del síndrome de abstinencia, de qué escalas se usan, un poco en referencia a esto que había comentado Paula o Jessica sobre la ausencia de clínica de abstinencia en caso de cocaína y marihuana. Le genera bastantes interrogantes al resto de, digamos, a la audiencia, cómo se evalúa, cómo se trata en caso de que haya síndrome de abstinencia. Y por otro lado, a mí me surge en esto que hablamos tanto de drogas lícitas y consumo habitual, tal vez como es el tabaco o el alcohol, que no lo abordamos, qué está pasando ahora con el vapeo, que es tan frecuente, que se asume como que algo dulce, rico, como que no pasará nada, y si tienen alguna experiencia, sobre todo las toxicólogas, respecto a esta situación. Bueno, si quieren avanzo. Con respecto al vapeo, todavía hay pocos datos, pero tenemos alarmantemente muchas mujeres y muchas chicas jóvenes vapeando, con lo cual uno tiene que saber que esto, 2 más 2, digamos, vamos a tener, o sea, aunque no tengamos datos, sabemos que esto está sucediendo. Con respecto al vapeo tenemos algunas otras preocupaciones. Sabemos que contiene altas dosis de nicotina, que desregula mucho el sistema de la recompensa, que es lo que hablaron de esto, de la construcción del neurodesarrollo. Se da a través de lo que es desregular el sistema de la recompensa en momentos tremendamente tempranos del neurodesarrollo propiamente dicho. Sabemos que el vapeo genera más adicción, lo voy a decir como muy coloquial, pero es un poco más complejo, más adicción más rápido, y que tiene sustancias muy peligrosas para el pulmón que no están estudiadas, o algunas sí, en relación a lo que es la salud fetal, porque no tenemos muy claro lo que pasa con el tabaco por el tiempo de trayectoria, pero no tanto con el tema del vapeo. También para agravar la situación, el vapeo incluso hace migrar sustancias, metales pesados como cadmio o cromo hacia, digamos, al vapeador, con lo cual tampoco tenemos claro, sabemos que no hay dosis seguras de las drogas de abuso, de la sustancia de abuso en el embarazo, menos de metales. Lo cual me lleva a varias consideraciones. Me gustó la palabra que usó María Aurelia, esto de nudos. Tenemos muchos problemas y en estas cuestiones a veces hay que ir realmente abordándolo desde lo que tiene cada uno a mano, ¿no? El primer problema es, hay que ser
duro con los mensajes, blando con las personas. Esto que dijeron, lo dijeron muy claro, no hay dosis segura, todavía tenemos que matar este mito. O sea que entre nosotros como pediatras, pediatras toxicólogos, pediatras neonatólogos, entre toda, digamos, la sociedad todavía tenemos que combatir mucho este mito y sí los invito a, no hay dosis segura porque después siempre está un poquito de alcohol, un poquito de tabaco, prefiero que esto antes que esto y eso es algo que para mí es muy complicado. O sea que tenemos que por ahí reforzar mucho este mensaje desde los consultorios de pediatría cuando tenemos papás consumidores y acá estoy hablando de tabaco, de lo que sea y tener como, es que este mensaje sea como una bandera. Porque después las dos experiencias son maravillosas y bueno, se aborda desde donde se puede, con área programática, sin área programática, con consultorio, sin consultorio, pero a la vez básicamente es lo mismo. Cuando hay un deseo de amamantar, se trata de sostener, cuando hay peligrosidad, se busca ayuda externa y como en todo, como dice el proverbio, o sea, cuando uno quiere llegar rápido va solo y cuando quiere ir lejos va en grupo. O sea, nunca hay un paciente o un binomio que se va a salvar solo, sin red, sin sostén y sin más de un profesional en todo esto. Pero con respecto al vapeo, todo hace pensar que va a ser lo que esperamos y más. En realidad, solamente necesitamos números. Y creo, y no lo tenemos resuelto nosotros porque todavía tenemos que invadir la conciencia de los profesionales, médicos, enfermeros, pero sobre todo de, digamos, los profesionales de la salud en sus propias creencias contra las sustancias, porque por eso digo duro con las personas, duro con los mensajes hablando con las personas, porque siempre bueno, pero es un poco, bueno, pero yo fumo, entonces, ¿qué le voy a decir? O sea, tenemos que empezar a entender que acá está la protección del bebé y buscar la manera. Esto es verdad lo que decían las chicas también de que es en todos los ámbitos, en todos los medios, el consumo está normalizado en todos los medios sociales, en algunos medios sociales con una extra romantización y hasta como una cosa de bandera, que hay que a veces tratar de desarmar los mitos porque todos vamos a lo mismo. Le hace mal a la madre, le hace mal al bebé. No hay con todas las explicaciones, con más explicaciones y que entendemos que la vulnerabilidad propia del momento del embarazo y el parto nos lleva a las mujeres un poco a cuidar más al bebé, a veces sí, a veces no, pero también a estar en un estado que hay que acercarse con cuidado, digamos, con cuidado o con mucha cautela, porque muchas veces los mensajes son mal interpretados y después las decisiones, creo también, como dijo María Aurelia, tenemos que tratar de tener un acuerdo. Cuándo sí la orina, cuándo no la orina, ponernos de acuerdo porque en realidad no hay una verdad absoluta, pero tratar de tomar una línea para que después todos podamos comparar lo que está sucediendo. Y la verdad que gracias por dejarme participar, dejarme decir esto y me encantaron las exposiciones. Maravilloso. Noelia, perdón, Sí. voy a decir algo que tiene ¿Cómo que no? ver, perdón, pero me parece importante un poco conectando lo de María Aurelia, una vez lo hablé. Hay un trabajo muy bueno de la Universidad de Lanús que habla del abordaje familiar del consumo. No nos olvidemos, creo que eso lo aprendimos en los últimos años, que como dice María Aurelia, el consumo es familiar. Nosotros estamos con la tercera generación de consumo seguidas por nosotros. Tercera generación. Hay consumo familiar donde una madre puérpera que vuelve un poco deprimida, con poca fuerza, tratando de luchar contra su propia abstinencia, tratando de conformar una salida. Ese trabajo de la Universidad de Lanús retrata en forma de encuesta las respuestas, cómo las madres sostienen con muchísima depresión el regreso al ambiente de consumo. Entonces nosotros en el grupo de trabajo, quiero contarlos porque me parece importante que la gente sienta que esto se puede replicar, como dicen, con las herramientas que uno tiene. Tiene que ir a la consulta el padre, el conviviente tiene que ir a la consulta. Y nosotros, trabajando conjuntamente con un tóxico, hacemos abordaje familiar. Se entrevista desde el tóxico a la pareja o a la familia, al acompañante, en la búsqueda de sostén, especialmente de las mujeres que quieren dejar de consumir para poder abordar un tema que sabemos, en esa encuesta también está que el mayor porcentaje de las parejas que consumen hacen que recaiga la madre.
Entonces, creo que eso es importante, y contemplar lo familiar, porque es una manera de no dejar sola a una mujer con el consumo, que eso hace que toda la culpa se centre, incluso con lo que yo dije de lo teratogénico, del consumo, que ya está hecho, crearle una posibilidad, un espacio de esperanza, tiene que estar en acompañamiento familiar, si no, muchas parejas se separan para poder dejar de consumir, pero la madre tiene que saber que también nosotros miramos otros aspectos, y en ese aspecto está la pareja. Gracias. Muchísimas Yo gracias a quería- vos. Yo quería añadir, con respecto a esto que preguntaban sobre la abstinencia y demás, primero quiero hacer una aclaración. No todos tenemos la misma población. No todas las madres que llegan a todos los hospitales llegan en las mismas condiciones, porque, digo, viendo un poco el chat, algunos me dicen, no, pero las madres llegan en muy mal estado a mi hospital. Bueno, cada hospital tiene un poco su población, cada hospital tiene un poco su epidemiología. De acá creo que todos estamos hablando de hospitales públicos, no tengo experiencia en lo que pasa en los privados. Si llegan estas madres y se les pregunta, eso es otro tema, vamos para otro lado. Con respecto a la abstinencia, no muchas, ¿no? Llegan bastante, Bien. ¿qué va a hacer? Con respecto a la abstinencia, lo que se usa para evaluar la abstinencia neonatal es el score de Finnegan, es lo que está escrito en la bibliografía. Y acá es donde un poco yo quiero retomar lo que comentaba en nuestra presentación. El score de Finnegan fue desarrollado en un contexto de consumo de opioides, ¿sí? Y se utilizó también para evaluar a madres con consumo de barbitúricos y de alcohol en pacientes con alcoholismo crónico. Obviamente, estas tres sustancias son las sustancias que producen síndrome de abstinencia en el adulto, digamos, en cualquier persona que consuma, incluso aunque esa persona no tenga conciencia de la exposición. Por eso tenemos de repente un bebé que le damos opioide mucho tiempo y después hace la abstinencia, ¿no? Todos los médicos pediatras hemos visto a estos pacientes que estuvieron en terapia con opioides y vienen y hacen abstinencia. No es porque sean consumidores, sino porque les dimos y su cuerpo generó la abstinencia. La cocaína y la marihuana tienen descrito una abstinencia que es más psicológica que física, ¿sí? Obviamente, en el desarrollo, la cocaína y la marihuana producen alteraciones del neurodesarrollo, que las podemos ver como dificultades en el aprendizaje y demás, pero que en el niño pequeño las podemos ver como trastornos neuroconductuales, que a veces son más prolongados en el tiempo. Incluso no es que aparecen como el síndrome de abstinencia a las 48 horas y duran una semana y se van, sino que pueden durar meses estas dificultades en la succión, que el chico sea más irritable y demás, estas son alteraciones neuroconductuales. Ambas pueden producirlas. Otra cosa que hay que diferenciar también es que cuando la madre viene intoxicada a parir, ese niño va a tener una intoxicación aguda, probablemente. O sea, el niño va a nacer intoxicado, no nace abstinente, nace intoxicado, entonces va a estar taquicárdico, si consumió cocaína, que es lo más frecuente en este tipo de exposiciones, puede estar taquicárdico, hipertenso, irritable, puede tener convulsiones incluso, digamos, todo eso es producto de la intoxicación aguda del niño. Si la madre consumió marihuana y viene con una gran intoxicación por marihuana, que es frecuente que consuman cuando empieza con los dolores de parto, el niño puede nacer y tener algo de deterioro del sensorio en el momento del nacimiento, una dificultad en la respuesta, y eso es una intoxicación aguda, no es una abstinencia. Y la otra cuestión es que lo que nos pasa a nosotros en nuestro hospital es que la mayoría de nuestros niños nacen de término. Entonces, cuando yo agarro un niño de término, lo meto en una incubadora y lo mantengo alejado de su mamá, obviamente ese niño está irritable, tiene temblores, o sea, puede tener muchos de los síntomas que después introducimos en el score de Finnegan. Lo que nosotros hemos visto, tanto nosotros tóxicos como los neonatólogos, que son los que terminan decidiendo a dónde va cada bebé, es que cuando los mantienen con la mamá, estos síntomas nunca han requerido que vayan al ANEO, ¿sí? O que se haga otra intervención. Nuestros pacientes en nuestra población. Hubo algún paciente que quedó separado de la mamá, por ejemplo, porque la mamá fue a terapia o demás, pero no por esto. No quiero decir que no lo puedan tener, quiero decir que hay otras cuestiones. No, me parece importante, perdón, pero
Yo presenté un trabajo del 2014 en la presentación donde las madres expuestas a cannabis tenían hijos con más persistencia en las terapias intensivas en forma significativa. Son 24 trabajos revisados. Entonces, me parece importante o sea, pensar que los pacientes después de un consumo crónico no van a transitar algún malestar, ese trabajo es contundente que dice que no, que tiene más internación en terapia intensiva. La razón son trastornos de adaptación, como vos decís. O sea, yo creo, a mí me suena, digo, porque esto de trabajar con pocos datos, esa es la verdad, en un par de años posiblemente esto se clarifique más, habilita la posibilidad yo creo que hay que trabajar antes, digamos, no sino sospecharlo, buscarlo, acompañar también al recién nacido. Tal vez se llama síndrome de abstinencia, tal vez se llama síndrome de adaptación, pero existe en el consumo de cannabis trastornos en la adaptación, que no se llaman abstinencia, como vos decís. Es importante ver la diferencia. Yo entiendo a dónde vos focalizás. Es importante discriminar que no va a tener la abstinencia típica que uno espera de un paciente. Va a tener, con lo que vos decís, succión lenta, taquipnea, cosas que por ahí no condicen con el prototipo de abstinencia. Pero es cierto que el síndrome de abstinencia no es lo que se interna en las neonatologías. Esa es la verdad. Eso, digamos, yo que estoy en un equipo de toxicología y que por momentos me invade el 20%, yo contesto, a mí me vinieron a hacer una entrevista y digo, yo no tengo síndrome de abstinencia neonatal. ¿Por qué? Claro, Porque eso es considero- importante aclararlo, porque viste que hay mucha difusión en redes sociales, a que están haciendo mucho ruido, de que las neos están llenas de síndromes de abstinencia. Y ese es un mensaje erróneo. Eso es lo que quizás nosotras queremos aclarar. No hay duda de que los bebés que nacen de mamás con consumos de cocaína y de cannabis tienen alteraciones neuroconductuales porque hay un desbalance en los neurotransmisores. Pero no están las neos llenas de síndromes de abstinencia, que es lo que como propaganda instagramera se quiere vender. Esa es la aclaración, que es un poco quizás por lo que te fueron a entrevistar a vos. No es real eso. A nosotras no nos pasa al menos. Estamos llenos de consumidores, que es diferente. Exacto, eso Y sin duda. creo que es relevante que pensemos conjuntamente que hay policonsumo. O sea, que pensemos que no es que hay un solo consumo. Creo que la CIS ayuda mucho en poder abordar el tema A de mí forma bastante empática. A mí el ASIST me gusta. A veces lo que vi es completo. Hay que tener el tiempo. Y a veces la gente se bloquea con esto. Yo creo que el ASIST realmente es una herramienta validada, sistemática, y que hay que fomentar el uso. Pero cuando menos por el momento me conformo con que fomentamos la pregunta incómoda. Es lo que decían las chicas, o sea, la pregunta dirigida, con la empatía del obstetra que generó vínculo ya con esa mujer, porque realmente no lo preguntan, y también ante la aparición, que esto por ahí sucede, les sucede a alguno también, ante la aparición de, bueno, pero no podés consumir más. Eso es todo lo que dijeron, eso es toda la intervención. Digo, uno tiene que intervenir un poco más. Bueno, ¿qué te está pasando? Tratar de seguirlo. Y cuando el obstetra o el pediatra de hijos, que con una mamá que está embarazada cuando ya ha tenido otros hijos, digamos, no dejarlo ahí. O sea, no, sí, voy a dejar de consumir. Buenísimo. O sea, eso hay que seguirlo para poder atajar, para que no caigan en el parto con el consumo. Esa es la otra que por ahí para mí es importantísimo, por eso yo digo los mensajes. Y es verdad lo que dice Jessica, o sea, no estamos llenos de abstinencias, estamos llenos de consumidores. Y a partir de ahí tenemos distintos problemas, a algunos realmente les va mucho peor y por eso terminan en la neo. Y la decisión de dónde se internan, yo también pienso que cuando uno lo puede dejar al lado de la mamá siempre es mejor, pero digamos, obviamente depende del contexto, hay que sopesarlo, nos obliga
a tomar decisiones muy difíciles. Por eso para mí hay que tratar de estandarizar lo que podamos estandarizar, porque siempre estamos haciendo arte. Entonces tratar de decir, bueno, si en algún momento podemos ponernos, le sacamos la orina en este momento, de esta manera, o de esta persona, como para decir, esto es estándar. El resto tiene que ver un poco con decisiones clínicas y no hay una magia especial, hay que pensarlo. Creo que todos los que estamos acá tenemos cientos de anécdotas o miles de anécdotas donde en una opción se hizo una determinada cosa y en otras no. Entonces ahí es donde entramos en grises muy difíciles de estandarizar y creo que está bueno el debate también para conocer qué le pasa a cada uno, porque realmente hay momentos, sobre todo en las guardias, que uno tiene que tomar decisiones ni siquiera con todas las luces, ni siquiera con todas estas cosas. A veces se dan situaciones, por ahí una mamá que la mamá no está tan bien, que por ahí hizo una eclampsia o una preeclampsia y ir a hablarle en ese momento, por ahí no es el mejor momento. O sea, uno tiene que esperar, si total no va a tomar lactancia por ahí hasta dentro de 10 horas, por ahí podemos diferir esas charlas. Hay muchas cosas de tacto que tenemos que ver. Pero bueno, me parece... No, y me parece muy importante no olvidarse que este grupo de pacientes tiene que ser seguido, que son nosotros nos costó muchísimo hacer la línea del temporal, tiene que estar seguido por gente que pueda detectar e intervenir en las cuestiones de neurodesarrollo. Nosotros hicimos un consultorio para seguimiento de estas pacientes, de estos hijos de estas pacientes, porque está claro que yo insisto que la cocaína es un problema, insisto que el consumo de crack es un problema, pero no nos olvidemos que el mayor consumo es el alcohol. Y no nos olvidemos que el mayor consumo es el tabaco, y el impacto que tiene el tabaco y el alcohol en la gestación es alta, y es algo que nosotros tenemos, aunque sea acompañar, y eso a todos los que estamos acá nos cuesta que conseguir ese hilo, incluso nosotros trabajamos ahora con el grupo de adolescencia para poder incluso extender, pero es como complicado que alguien tome este paquete pediátricamente para buscar esta vulnerabilidad que ya está asignada desde la etapa fetal. Entonces, todo esto tiene sentido si nosotros podemos también desembarcar al paciente en el seguimiento, porque si no, se queda también en lo temporal, o sea, esto sigue. Nosotros tenemos que lograr que las familias confíen en nosotros. Yo siempre digo que siempre tiene que haber una posibilidad de recepción, de acogida. Nosotros tenemos pacientes que han recaído y que vuelven a tratar, y creo que es importante lo actitudinal, porque el etiquetado nos costó un montón de años sacarlo, y también entender que el acompañamiento del equipo de trabajo tiene que seguir, que no es solamente neonatal. Que eso es importante, ¿no? Nosotros, la CERDA, hay un montón de gente que tiene grupo de seguimiento, pero hay un montón de lugares que no. Estos pacientes no pueden quedar solamente asignados a un pediatra con experiencia, porque los números son realmente impactantes, realmente impactantes. Entonces, si queremos intervenir, esto nos interpela para intervenir precozmente también pediátricamente. Claro, y también incluir a los obstetras, porque el interrogatorio de ellos, la intervención temprana, la sospecha entre una paciente con una hipertensión de difícil manejo, que no resuelve con los fármacos habituales, pensarlo ahí y la intervención temprana, tendríamos que ser longitudinales para abajo y para arriba, o sea, incluir a los pediatras e incluir a los neonatólogos para lograr una intervención temprana y un seguimiento a largo plazo. Las dos cosas. Y tal vez, Jessica, sería el escenario ideal. Un poquito antes, pensando en las esferas, ¿no? En las esferas que se van conteniendo. Por supuesto, estoy de acuerdo con lo que plantea Gladys, que el seguimiento tiene que ser muy, muy acompañado, y que cuando hay una recaída sepa que puede volver y empezamos de nuevo con lo que haya para hacer. Pero en el antes hay algunos dispositivos conocidos como de primera escucha, son pocos, pensándolo desde la política pública. Dispositivo de primera escucha es un paraguas que puede recibir muchas consultas iniciales. A los psicólogos, a los psiquiatras nos llegan más tarde los pacientes. Entiendo que a los toxicólogos también, a los obstetras, tal vez obstetras ahí están, pero ya con la situación de
de la complejidad. Dispositivos de primera escucha, incluso es toda una estrategia ya en Uruguay, no tiene etiqueta, no tiene que ver con adicciones, no tiene que ver con consumo. Pueden ir otras personas a hacer una consulta y referidas. Y yo creo que tenemos que empezar por allí con alguna decisión en estas estrategias y, por supuesto, llegar al nivel de intervención con las preguntas bien dirigidas, como nos enseñaron los profesionales de toxicología, y después armar una estrategia. Creo que va como desafío la comunicación limpia, clara. Verónica decía que hay que ser un poco más directivos, hay que ser un poco más crudos, si se quiere, y establecer una primera línea de atención que haga juego con esto de la primera escucha, entendida como escucha activa, para referenciar a los equipos que correspondan. E incorporar a todos los profesionales, o sea, digamos, a una embarazada la ven enfermeros, la ven, todo lo que son las obstétricas, o sea, tratar de incorporar todos los que tengamos a mano, todas las personas que podamos sumar al equipo. Incluso si podemos pensar hasta previo a la concepción, sería ideal que tuvieran toda esta información y todo lo que tanto abogamos los neonatólogos por toda la parte incluso preconcepcional y todo lo que se puede mejorar para llegar a ese embarazo en el mejor estado posible y acompañar a este binomio en todos sus momentos. Por eso me parece que por eso digo duro con los mensajes, porque tiene que quedar claro que no puede haber consumo en el embarazo, que no es un poquito, que es un montón, que tenemos que desterrar, tratar, digamos, como de combatir este mensaje y después hacer lo que podemos con las mamás que nos toquen, ¿no? Bueno, estamos pasados de tiempo. La verdad que creo que a todos los que nos interesa este tema y lo vivimos a diario en cada una de las unidades y cada vez lo vemos más, y muchas veces incluso lamentablemente llegamos tarde con la pesquisa en el sentido que por algunas manifestaciones del bebé retrospectivamente llegamos al diagnóstico de esta mamá y su situación. Nos quedaríamos hablando horas. Hay un montón de comentarios, no solo de agradecimiento, sino de contando cada una de las anécdotas o situaciones que les pasan en los distintos lugares del país. La verdad que no solo se conectaron pediatras y neonatólogos, sino que se han conectado kinesiólogos, terapistas ocupacionales que han atendido a estos niños, obstétricas, enfermeros, psicólogos. La verdad que el público fue muy variado y no paran de aparecer situaciones que nos lo fueron interpelando como agentes de salud y que nos pasan a todos, así que es un poquitito más de algo que tenemos que seguir hablando, que tenemos que seguir trabajando. Nuevamente les agradezco a las 6 por habernos acompañado en esta tarea que todos hacemos porque nos gusta y nos interesa y seguimos participando en estas actividades. A la gente que pregunta mucho si esto queda grabado, en los próximos días va a estar la grabación para los que no pudieron verlo y lo pueden compartir. No sé si alguien tiene algún comentario más para cerrar. Y si no, nuevamente de nuestra parte, ahí me dicen fonoaudiólogas, puericultoras, o sea, un montón de agentes de salud que estamos todos bregando por lo mismo. Así que les agradezco a todos, que tengan muy buenas noches y seguimos comunicándonos desde el CEFEN, invitándolos a nuevas actividades y también escuchándolos a los intereses que ustedes tengan para que nosotros trabajemos en pos de eso. Un saludo a todos y muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.